Moreno Vázquez y les voy a hablar sobre la selección del modelo eficiente para la estrategia de arranque en frío activo en tiempo real de un sistema de celda de combustible en aplicaciones vehiculares. Este artículo tiene como objetivo revisar el modelo de pila de combustible en la membrana de intercambio de protones para la aplicación de arranque en frío, introducir un modelo de voltaje semiempírico para condiciones de temperatura bajo cero, estimular parámetros en línea en temperatura bajo cero. Como introducción tenemos que el principal interés de este artículo es sobre el problema que tienen los vehículos en arranque frío. ¿Por qué? Actualmente se utilizan vehículos electrificados como sustitutos de los convencionales por condiciones ambientales. Este vehículo de pila de combustible tiene limitaciones en infraestructura, alto costo y el rendimiento imperfecto en climas fríos. Lo que se propone es el arranque en frío de la celda de combustible y la membrana de intercambio de protones, la cual se divide en dos categorías. Mantener en caliente, el cual es el uso de calentadores para mantener la temperatura de la celda alrededor de su temperatura mínima de funcionamiento durante el aparcamiento. Descongelar al arrancar, su duración del estacionamiento es impredecible y se agrupan en dos categorías: el arranque en frío asistido y el automático. Las estrategias de arranque en frío normalmente generan calor por reacción exotérmica, reacción interna independiente de una fuente externa a través de algunos métodos como la fijación galvanostática, potenciostático y modo de potencia máxima, los cuales propusieron el uso de la mezcla de oxígeno e hidrógeno al lado del anodo para aumentar el flujo de calor de la estrategia con el propósito de realizar un arranque en frío de menos 20 grados. Sin embargo, aunque esto funciona, todo depende del estado de la pila. Entonces, por lo tanto, se necesita un modelo en línea preciso para estimular la curva de las características de la celda de combustible. Entonces, lo que se realiza es el análisis de rendimiento de los modelos semiempíricos en condiciones de subcongelación, los cuales se seleccionan tres modelos: el escuadrito, Apple y el Bolón. Esos parámetros de los modelos se estiman mediante el algoritmo de máxima verosimilitud recursiva. El modelado semiempírico, esos son muy adecuados para estimar las características de una celda, ya que estos modelos se basan en las relaciones físicas que están respaldadas por datos experimentales y demuestran los aspectos electroquímicos fundamentales de la celda, por lo cual se realiza un estudio comparativo de 7 modelos semiempíricos, los cuales se muestran en la tabla, de los cuales los modelos por Srinivasan y Mann no consideran la influencia de la pérdida de concentración, por lo cual estos no se consideran adecuados, y los modelos de Dean y King se basan en la corriente de operación pero ignoran el efecto de la temperatura y la presión de la estimulación del voltaje, por lo tanto tampoco se consideran adecuados, por lo que este estudio se queda con los tres modelos de escuadrito, Bolón y Apple, los cuales se comparan experimentalmente para identificar el modelo para reproducir el comportamiento de la celda a bajas temperaturas y enfrentarlo en diferentes niveles de degradación. Bueno, acá vamos a hacer una breve descripción de los modelos semiempíricos seleccionados. Ellos se describen mediante la ecuación de la variación de celda es igual a la potencia NER en la estimación del voltaje, menos el estudio paramétrico realizado sobre la influencia de las pérdidas de activación, menos las pérdidas ómnicas, menos las pérdidas de concentración. Acá miramos un cuadro comparativo de cada uno de los tres modelos. Tenemos que la simplicidad en el modelo de Apple y el de Bolón no es simple, ya que el de Apple tiene muchos parámetros físicos y el de Bolón pues tiene pérdidas ómnicas de activación y de la concentración. El de escuadrito sí es simple. La exactitud de estos tres modelos, la de Apple es muy preciso, la de Bolón es regular y la de escuadrito es baja exactitud. El efecto de la temperatura, el Apple considera la temperatura, en cambio los dos últimos la descuidan, pero tienen constantes que varían dependiendo de la temperatura. El algoritmo de identificación recursiva, bueno, pues las variaciones de rendimiento en una pila se derivan de dos factores importantes. El primero es la degradación de la pila y el segundo es la variación de las condiciones de funcionamiento como la temperatura, la presión y la humedad. Esas desviaciones del modelo se hacen seguimiento por medio del uso de una técnica de identificación como los mínimos cuadrados recursivos, la probabilidad máxima y el filtro de Kalman. En este trabajo se utiliza mucho la probabilidad máxima recursiva, la cual se utiliza para identificar los parámetros de interés del modelo seleccionado. Este pues se basa en
en las ecuaciones que se muestran en la imagen. Bueno, el procedimiento experimental, para eso se utilizó un banco de pruebas que se hace mediante la celda de combustible y la membrana de intercambio de protones de respiración de aire Horizon H500, la cual se conecta a un compario a través de un controlador. Se utiliza una carga electrónica CC programable de una potencia máxima de 1200 voltios para demandar la potencia de la celda y así poder eliminar el agua y el nitrógeno acumulados y volver a llenar el anodo con hidrógeno nuevo. La diferencia entre la presión atmosférica del lado del cátodo y el ánodo es de 0,5 bar. Los modelos semiempíricos explicados y el algoritmo de identificación de parámetros han sido desarrollados por medio del programa MATLAB e implementados en el software LabVIEW. Cabe mencionar que para eso se utilizaron tres clases de Horizon H500 con diferentes niveles de degradación. Está la de la 500 voltios que está en comienzo de su vida, 300 voltios que está a final de su vida útil y 400 voltios que se presume que está a mitad de su vida. Entonces lo que se tiene en este procedimiento es un corriente de hidrógeno, el cual se purga cada 10 segundos, donde se tiene una caja climática. Lo que hace es introducir la celda allí para que ésta baje a las temperaturas que queremos, y este método está controlado, la cual controla la celda de combustible para pasar la información de corriente, voltaje y temperatura a través del compario a un PC, el cual tiene allí donde la identificación del proceso de probabilidad máxima recursiva, la cual lo que hace es comparar la información que llega con la de referencia y mejorar esos parámetros para así poderlos ya comparar. Los resultados. Bueno, pues tenemos las curvas de polarización y potencia estimada por los tres modelos semiempíricos para diferentes niveles de degradación a 1 grado. A partir de esta figura queda claro que el modelo de Applet ocupa el primer lugar, el segundo es Bologne y el tercero es Escuadrito con respecto a la precisión de estimación. En la segunda gráfica vemos que presenta la estimación de las curvas de polarización y potencia a menos 10 grados para diferentes casos. Esto confirma que incluso en condiciones a temperatura de funcionamiento bajo cero, el rendimiento del modelo Applet es mejor que los otros dos modelos. El mal funcionamiento del modelo Escuadrito se debe a que no considera la variación de temperatura y por lo tanto los parámetros varían mucho para predecir el error de estimulación del voltaje. En cuanto al modelo de Bologne, la única razón de su menor precisión en comparación al modelo de Applet es que la existencia de variables físicas o específicas se deben a determinarse mediante algunas mediciones para cada tipo de celda. Entonces, pues lo que vemos es que el modelo de Applet presenta el error más pequeño entre las curvas estimadas y medidas para las tres celdas y para las diferentes temperaturas de funcionamiento. También muestran que los modelos Bologne y Applet son más precisos en términos de estimación del voltaje en circuito abierto porque se basan en una fórmula general que se tiene en cuenta la temperatura de la celda y las precisiones del hidrógeno y del oxígeno. Sin embargo, pues la inexactitud de la estimación en zonas de activación iónicas afecta la calidad de la estimación en zona de concentración, lo que significa que el modelo Applet también tiene un mejor rendimiento en esta parte. Aquí pues vemos que esta tabla se resume todos los puntos discutidos con respecto a las fortalezas y debilidades de cada de los modelos probados. La razón para establecer un proceso tan bueno en el modelo de Applet puede ser que la formulación genérica de sus ecuaciones semiempíricas tiene 8 parámetros, los cuales 4 son para el régimen de activación, 3 para el régimen ómnico y 1 para el régimen de concentración, los cuales pues deben ajustarse. Entonces acá en esta tabla se puede ver que el número de parámetros del Applet, pues como ya lo mencionamos, son 8, el de Bologne solamente son 3 y el de Escuadrito son 4. Las variables, pues el modelo de Applet y el de Bologne también manejan la actual, el voltaje, la temperatura y la precisión del hidrógeno. En cambio el de Escuadrito solamente manejan la actual y el voltaje. En la simplicidad, el modelo Applet y el Bologne son un poco más complejos que el de Escuadrito, que es un poco simple. En la exactitud, el Applet es muy exacto, el Bologne es regular y el de Escuadrito es de baja exactitud. En el efecto de la temperatura y en el efecto de la precisión del hidrógeno, el modelo Applet y el Bologne los consideran. En cambio, el de Escuadrito los dejan a un lado, pero tienen variables que
que sí consideran esto. El efecto de la degradación, pues para los tres modelos, en teoría, los parámetros estimados cambian dependiendo de la degradación de la celda que se esté trabajando. Como conclusión final, tenemos que después de probar y comparar experimentalmente los tres modelos, el de Appen, Bolón y Escuadrito, con el fin de seleccionar el más preciso, para predecir las características de una pila de celda en condiciones de temperatura bajo cero, los cuales se investigaron a fondo con respecto a la estimación de la polarización y las curvas de potencia para los tres cátodos abiertos de 500 vatios, con diferentes niveles de degradación bajo dos temperaturas, que fue 1 grado y menos 10 grados. Se puede decir que el modelo propuesto por Appen tiene la mayor precisión que los otros dos modelos con respecto a la predicción de las características en condiciones de temperatura por encima y por debajo de cero. Esta mayor precisión se logra con el modelo Appen debido a dos factores importantes. Primero, su base termodinámica es más sólida en comparación a los otros dos modelos, y su menor dependencia a datos específicos como el contenido de agua, el espesor de la membrana y en comparación con el modelo de Boole. Como conclusiones finales, entonces tendríamos que los trabajos a futuros deberían basarse en el modelo Appen en el diseño de estrategias de arranque en frío de la celda de combustible de la membrana de intercambio de protones en modo de máxima potencia a partir de menos 20 grados, y también deben centrarse en la evaluación del rendimiento experimental del modelo de la celda propuesto con la estrategia de arranque en frío en modo de máxima potencia con un sistema de cátodo cerrado. Muchas gracias.